Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. En esta mañana de día lunes 26 de octubre, gracias por sintonizar, gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Esta mañana quiero invitarles a ustedes a que sumen, como siempre, esa energía positiva para poder superar todos aquellos obstáculos y poder cumplir los objetivos que se hayan trazado a lo largo de la semana que obviamente viene por delante. Así es que desde ya póngale muchas ganas, póngale mucha fe, mucha confianza en el Todopoderoso y por supuesto adelante, a sacar adelante la mejor energía positiva para este querido país que necesita muchísimo de esa energía positiva. Por cierto, esta mañana de día lunes arrancamos la semana conociendo en el programa la obra escrita de salvadoreños que han logrado sobresalir en distintas ramas. La semana pasada y en medio de esta vorágine política fue presentado el libro titulado El País que Viene, que engloba diferentes historias de jóvenes que quieren animar a otros de sus mismas edades a esforzarse y luchar por sus sueños. Es una recopilación de ideas, propuestas, aspiraciones y críticas provenientes de jóvenes líderes en diferentes áreas. Así es que vamos a conocer sobre todo el impacto que esto puede tener, estas historias de vida, qué se espera obtener de cada una de estas hazañas que nos cuentan alrededor de 40 jóvenes que están acá precisamente en este libro que se titula El País que Viene, una generación comprometida y sobre todo tomando en cuenta que según la OIT el 45.8% de la población en edad de trabajar son jóvenes, algunos frustrados también ante la falta de un empleo digno, sentimiento que obviamente este libro busca contrarrestar para poder destacar que sí se puede salir adelante cuando se pone por delante esa fe, esa confianza en Dios y esa energía positiva de la que hablaba al principio de mi programa. Arrancamos así, de esta manera, esta mañana en el programa para analizar estos y otros puntos. Me enlazo con nuestra compañera de labores, como siempre, Lorena Melara, para que nos dé pertinentes insumos de lo que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Lorena, buenos días con esa preciosa imagen de fondo. Te doy la más cordial bienvenida para que puedas darnos pormenores de lo que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Así es que adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte nuevamente. Buenos días para ti, para el panel que te acompaña esta mañana. El País que Viene, una generación comprometida, es el nombre de este libro que integra 40 historias de jóvenes exitosos que han sabido aprovechar la oportunidad del momento para lograr sus objetivos y hoy quieren incentivar a otros para sacar adelante nuestro país. Veamos. Deportistas, políticos, líderes de opinión, entre otros, cuentan los tropiezos y esfuerzos para llegar hasta donde hoy están. En este sentido, apoyados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, buscan marcar la vida de otros jóvenes. Que los espacios para la juventud no nacen por generación espontánea. Los espacios para la juventud hay que conquistarlos. Cifras oficiales indican que 1.7 millones de los habitantes salvadoreños son menores de 29 años. Y aunque significan el motor de país, las condiciones económicas y sociales frustran las ideas de muchos, fenómeno que intentan revertir. El milagro de vernos juntos, el milagro de ser salvadoreños, el milagro de dejar atrás las telarañas del pasado y el milagro de ver al futuro con esperanza. En los últimos años, ese segmento de la población se ha vuelto más protagónico en los temas de país, dinámica que esta iniciativa quiere reforzar. Ernesto, en la realidad actual enfrentamos muchos obstáculos. Sin embargo, con esmero y responsabilidad se puede salir adelante. Y es lo que plantea el contenido de este documento de jóvenes inspirando a jóvenes.
Así el planteamiento de esta mañana. Vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. En efecto, muchas gracias Lorena por esa ilustración, en efecto, del día en que se presentó oficialmente este libro. Me acompaña esta mañana acá en nuestros estudios Diego Echegoyen. Él es el coordinador del proyecto El País que Viene. Gracias por venir, Diego. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias por recibirnos en tu casa. La verdad que es muy bonito ver un programa todos los días y que de pronto te inviten a hablar sobre un proyecto tan inspirador como El País que Viene. Gracias por invitarnos. Y muy positivo, diría yo, más que inspirador, es positivo de lo que necesitamos inyectarnos todo esta mañana. Vamos a saludar también a la directora del INJUVE, a la licenciada Jamie Muñoz. Gracias, Jamie, buenos días, bienvenida también. Buenos días, Ernesto, y un saludo también a todos los televidentes y por supuesto a Diego, a Ricardo y a Víctor que me acompañan esta mañana. Así es, en efecto. Ricardo Velázquez Parker, diputado del Partido Arena también. Gracias por acompañarme, Ricardo, buenos días. Ernesto, buenos días, siempre un placer, un privilegio compartir ideas y qué bonito poder hacerlo en esta diversidad de pensamiento que promete mucho. A ver cómo se desenvuelve esta plática hoy. Así es, en efecto. También me acompaña Víctor Suazo, diputado del FMLN, también protagonista del libro El País que Viene. Gracias por acompañarme, Víctor. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto. Buenos días, Diego, Jamie, Ricardo y a todos los televidentes. Me hubiese gustado conocer y tenerlos acá. Son 40 historias, 40 personajes salvadoreños que obviamente describen y todas esas hazañas que han tenido que pasar por sus vidas para ser considerados y tomar ejemplo de lo que pueden ser o modelo para otra generación. Así es que lamentablemente no lo es así, pero vamos a retomar desde esos puntos de vista la opinión de nuestros invitados esta mañana. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. También está disponible nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb, para que usted pueda participar desde ya y pueda enviarnos sus comentarios o preguntas. A ver, Diego, comencemos primero. ¿Cómo surge, tú que eres el coordinador del proyecto El País que Viene, cómo surge la idea de recopilar 40 historias, 40 salvadoreños y que ellos nos puedan dar una ilustración de todo el pasaje de sus vidas hasta llegar a coronar, llamémosle exitosamente, una tarea? Una generación comprometida, por cierto, me recuerda a la generación comprometida de intelectuales en la época de los 50, 60 como tal. Cuéntanos un poco, así brevemente, para entrar en detalle de lo que se puede considerar esta mañana una hazaña oportuna de salvadoreños pese a todos los problemas que vivimos como país. Claro, a cada generación le corresponde un reto. La generación anterior le correspondió el reto de la paz, a la anterior el reto de la intelectualidad y a la anterior podríamos hablar de desarrollo económico. Son tiempos en que ser joven en El Salvador es difícil y la savia de la juventud está presente en todos los momentos de las sociedades. Y en definitiva, la juventud actual tiene un reto. El 60% de la juventud, el 60% de la población salvadoreña es joven, si consideramos que el BID dice que joven es hasta los 35. El promedio de edad de El Salvador es 29 años. Sin embargo, vemos una asamblea legislativa polarizada, vemos echándose la culpa Arena, el FMLN, y como telón de fondo tenemos a jóvenes líderes en estos partidos, en las instituciones, a jóvenes talentosos en el exterior, desarrollando una representación del país honorable, ¿no? Tenemos ciclistas olímpicos, nos acaban de dar, por ejemplo, el bronce en los Panamericanos. Y hay una desconexión entre la política pública y la agenda ciudadana. Y me doy cuenta que los jóvenes como Jamie Muñoz, que ahora nos acompaña, como Ricardo Velázquez Parker, diputado de Arena, Víctor Hugo Suazo, del Frente, entre 37 jóvenes más sobresalientes, están haciendo lo mismo. Están construyendo país, están desarrollando el futuro hoy, y están comprometidos con El Salvador. Pero la división se ríe en nuestras caras. Veo una oportunidad de unirlos e identificar aquellas cosas que nos unen como jóvenes, ¿no? Identificar la experiencia, la savia, la aspiración
y por supuesto lo que ya están haciendo para transformar el país que viene en los siguientes 10, 20 o 30 años. Son 40 salvadoreños que describen una historia que los convierte en ser exitosos en esta vida. Exitosos y referentes. Y ser un referente de lucha, de sacrificio, porque en la vida no todo se escribe tan fácilmente, no todo es tan fácil como se puede escribir, ¿no? Y plasmar en un libro. Jamie, sí, y el resto. Sí, de hecho yo quiero decir que en mi caso personal este es un libro que nos llena de mucha esperanza, de mucha motivación. Ciertamente las juventudes del país necesitamos cohesionarnos muchísimo. Necesitamos avanzar a esa sociedad más justa, más solidaria, y eso ocurre cuando todos ponemos de nuestra parte nuestras ideas, nuestro esfuerzo y por supuesto la vocación de servicio para avanzar en esa dirección. Yo quiero felicitar esta iniciativa y felicitar a Diego por esta obra que realmente nos da como la referencia de que en El Salvador podemos hacer bastante siempre y cuando todos aportemos en esa dirección. Siempre digo yo, bueno, ¿y cómo es posible que las juventudes del país estemos divididas? Si tenemos intereses, si tenemos necesidades comunes y en la cual estamos obligados a ponernos de acuerdo para avanzar y construir una ruta que le permita a las juventudes del país desarrollarse. Y sin duda que este libro contiene esa cantidad de ideas que sirven para construir ese camino. Es importante decir, por ejemplo, en el tema de la juventud, que hay esfuerzos importantes. Tener una política nacional de juventud que es reciente, que apenas cumplió 4 años, tener una ley general de juventud, que tuve la oportunidad de votar para la aprobación de la ley general de juventud cuando era diputada de la Asamblea Legislativa, nos ha permitido que hoy tengamos una institucionalidad que se llama INJUVE, desde donde estamos obligados a construir articulaciones y coordinaciones que nos permitan desarrollar a las juventudes. A ver, ¿qué piensa? Quisiera la primera impresión de ustedes también en esto. A ver, Ricardo. Yo aprovecho cada oportunidad para discutir ideas, para plasmar de alguna forma también mi ideología, que hoy por hoy está como que muy reñida con el vocablo de la masa, de la gente, pero es mi responsabilidad. Fíjate que siempre hemos dicho que todos los grandes logros de la humanidad son producto de la creatividad del individuo. Una persona tiene que tener una idea y tiene que atreverse a visualizar que esa idea puede transformar la realidad para que esa idea cobre vida. Ahora bien, en el caso que estamos discutiendo, el país que viene, también es una idea, y agradecemos a Diego que tuvo la perseverancia, la visión, el sueño, esa ilusión de poder poner en 500 páginas la visión de 40 jóvenes con visualizaciones diversas, variopintas, de repente diametralmente opuestas. Yo he estado leyendo desde que lo tengo en mis manos así, a picapollo, unos, otros, con unos coincido, con otros no, pero de todos extraigo el valor agregado que es mi vocación hacer en todo análisis. Y al final son individuos que plasman su visión, su sueño y que intentan motivar a la sociedad a que dejemos de buscar culpables y empecemos a responsabilizarnos cada uno por transformar la realidad. Creo que eso es lo más valioso que logro sacar de cada una de las visiones que me acompañan, y qué privilegio, y te lo digo con mucha humildad, que me haya considerado otra gente como un referente que está queriendo transformar la realidad. Al final de lo que se trata es que cada uno asuma el compromiso, como lo dice la portada, una generación comprometida, de ser uno el que se atreva a transformar su realidad en su círculo inmediato de influencia. No necesariamente te tienes que ser diputado, alcalde, ministro, empresario. Podés ser vecino, padre de familia, involucrado en el kinder, en la escuela, padres de familia involucrados, pasaje, colonia, junta directiva, ADESCO. Creo que ese es el sentido que queremos compartir en estas líneas. A ver, Víctor, ¿cuál es tu opinión de entrada para poder escudriñar un poco más este tipo de hazañas descritas en el libro? Bueno, antes te quiero agradecer por el espacio, Ernesto. Ahora nos toca estar aquí a nosotros 4, pero perfectamente podría estar cualquiera de los 37 autores restantes. Hay una diversidad de autores en el área política, hay artistas, hay investigadores, hay líderes de organizaciones sociales, que yo invito que la población
lea este libro. Es un proyecto que da una muestra de la frescura de ideas que hay actualmente en la juventud salvadoreña. Y es un proyecto en el que inmediatamente cuando Diego, y que por cierto agradezco por liderar este proyecto y también por tomarme en cuenta, inmediatamente acepté. Definitivamente es un proyecto innovador. Creo que no hay un precedente aquí en el país y espero que, bueno, también haya una segunda edición, Diego, sí, porque hay muchos jóvenes en El Salvador que tienen muchas propuestas, tienen muchas ideas y espero yo que con este libro muchos jóvenes traten de dar ese paso también, de organizarse y de participar en todos los espacios, por los espacios políticos podría ser también, y que plasmen sus ideas. A ver, son 40 historias positivas, sin pretender malograr los objetivos que tiene este proyecto. También hay que destacar que habrán igual historias de jóvenes que con hazañas son diferentes, ¿no? Yo les citaba antes de entrar al programa y quiero presentarles lamentablemente este cuadro de lo que vive el país el día de ayer, como lo pudimos apreciar desde la hora de la madrugada en coberturas periodísticas de lo que sucedía en Mexicanos, acerca de este tiroteo que llevó consigo la captura, bueno, la muerte de 13 jóvenes pandilleros, la captura de otros, pero más que destacar esta hazaña policial, lo que quiero presentar es aquí estamos hablando de una generación comprometida, Diego, en este libro, pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no están dentro de ese compromiso positivo como el que destaca estas hazañas, sino que más bien se muestra ahí el reflejo de que hay una juventud que le podríamos llamar una generación, no sé si es perdida, ¿no? Como tú me lo estabas comentando extra cámara. Definitivamente El Salvador está construido sobre el esfuerzo y vivía de la alegría y la apertura y la bienvenida al extraño, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo. Los jóvenes, incluso los pandilleros, merecen una segunda oportunidad. Ciertamente es una época desde los 80 para acá de una herencia de violencia, de dolor, y es una sociedad que se va recomponiendo despacio, y historias como las del país que viene demuestran que cuando se quiere, se puede, y que el salvadoreño se esfuerza. Los jóvenes necesitan oportunidades para encontrar el camino, el futuro, la educación, la formación. Somos el deporte nacional número 1 en El Salvador, es el poco optimismo y la baja autoestima. El salvadoreño, cuando se cree que es capaz, logra mucho. En el libro puedes encontrar historias como Evelyn García, que nos dice, miren, y me autorizó para decir esto: yo inicié con bicicleta prestada y hace poco di un bronce en los Panamericanos y soy ciclista olímpica, pero mi historia de adolescencia nadie la conoce. Empecé con un traje roto que mi mamá me lo cosió una noche, me prestaron una bicicleta y tuve la opción, dedicarme al deporte o dedicarme a ser prostituta. Y yo decidí lo primero, el deporte. Y entonces esto lo cuenta ahí en el artículo y dice, los jóvenes tienen que entender que este país da oportunidades, pero hay que saber primero aprovecharlas y valorarlas. Entonces, considero que es triste la escena que vivimos todos los días, ¿no? Desde hace años, y no es culpa de Arena ni del Frente. Esto es culpa de la sociedad salvadoreña, que requiere tomar más valor y que requiere construir oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes necesitan saber que en este país se puede construir el éxito y encontrar oportunidades. Y para ello, el país que viene muestra 40 ejemplos con los que vamos a ir a los 200. Después te iré contando qué sigue, pero la idea es ir a inspirar a la juventud salvadoreña para que tome un rol protagónico en su futuro. Y esto debe ir acompañado de proyectos como, por ejemplo, la Ley de Juventud que está promoviendo el INJUVE. Ese tipo de oportunidades van a hacer que nuestros jóvenes encuentren el camino. Fíjate que, insisto, en mi apreciación, sin pretender malograr los objetivos que tiene este proyecto, escribir la historia de aquellos jóvenes que quieren salir adelante, 40 jóvenes que quieren salir adelante,
y cuáles son los obstáculos que estos tienen. Yo creo que sería también importante hacer y destacarlo, porque qué bueno que coronamos el éxito de lo que hemos logrado superar a lo largo de estos años. Seguramente la historia, como tú contabas, de Evelyn como ciclista, ¿verdad? A su paso, como la podrá tener Jamie, como la podrá tener Ricardo, y en este caso Diego, y el resto de más. Pero aquí tenemos historias todavía no contadas de héroes que también pasan por ese mismo calvario y que merecen también ser reconocidos, y que quiero aprovechar para reconocerle ese esfuerzo, ese sacrificio que realizan. Pero entiendo de que esto se trata, de verlo positivamente, y por esa razón se describe de esta manera un esfuerzo que se plasma en este libro como una generación bastante comprometida. Yo quisiera ser un poco más agresivo en cuanto al análisis, porque escuchaba a Diego y decía, la culpa es de la sociedad salvadoreña. ¿Sí? Yo iría un poquito más allá, la culpa es mía. La culpa es mía, yo, Ricardo Velázquez Parker, como individuo. ¿Qué estoy haciendo desde mi ámbito de influencia para que estos 70,000 miembros que se estima que son miembros activos de Pandía, y las 500,000 almas de salvadoreños que dependen económicamente de estos 70,000 empiecen a tener oportunidades? ¿Cómo no voy a soñar yo con que esta gente tenga las oportunidades de formación que yo tuve? Que obviamente me dan una ventaja. Entonces, ¿es una cuestión de esfuerzo o es una cuestión de oportunidad? Es una cuestión de visión país, de oportunidad. Porque la oportunidad, yo estoy convencido que el ser humano inherentemente tiene todos los atributos para tener éxito, pero a veces es necesario que colaboremos en solidaridad, empatía, para facilitarle las oportunidades, no para dejarlos en una situación de mendicidad y de dependencia, sino que para acercarle oportunidades que al final de cuentas es un interés individual, porque ¿cómo no voy a querer yo que estén mejor aquellos a mi alrededor? Eso inmediatamente genera una cadena de sinergias que me permiten a mí también estar mejor. Los componentes de reinserción que tiene nuestra actual ley penitenciaria son derecho positivo no vigente. Están en el papel, pero no se vive, no lo ves en el hacinamiento de más del 300% que tienen las penitenciarías. Y empezar a hablar de emprendedurismo penitenciario, empezar a hablar de granjas penitenciarias, no estoy hablando de convertirlos en esclavos, estoy hablando de que tengan una alternativa a las extorsiones. Y eso requiere una visión de país donde el FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC nos pongamos de acuerdo en un mediano y largo plazo qué oportunidad le vamos a facilitar a estos 570,000 salvadoreños. Hay historias inéditas también, anónimas, que hay que escribirlas también. Mire, de hecho, Ernesto, yo quiero decir que si en algo coincidimos todos los autores de este libro, es precisamente en que todos debemos de contribuir si queremos cambiar la realidad del país. Y creo que eso es un punto de partida que nos cohesiona y que nos permite avanzar hacia un horizonte determinado. Yo quiero decir que además de este esfuerzo, va a ser necesario que nosotros contribuyamos a esa cohesión de la sociedad, porque precisamente de lo que hoy tenemos somos responsables todos. Y cuando decimos que hay que construir políticas públicas, que hay que generar oportunidades, pero todos tenemos que abonar en eso. ¿Qué pasa con las comunidades donde los jóvenes, digamos, no hay ninguna probabilidad de desarrollo? Entonces todos debemos de promover que se rescate y se mejoren esas condiciones que tienen los jóvenes en esos territorios. ¿Cómo los rescatamos? Aportando todos, desde las políticas del gobierno, desde los programas del gobierno, desde el sector privado también invirtiendo en esas comunidades, y también a través del desarrollo organizativo. Necesitamos también mejorar la forma de formación dentro de la casa, dentro de la familia. Si algo también es producto de toda la problemática que vivimos en el país, es la desintegración familiar. ¿Cómo logramos rescatar los valores que le hacen falta a la familia, inculcarles a esos niños para que luego estos niños se conviertan en verdaderos ciudadanos y ciudadanas de paz de este país? Y que piensen en que están comprometidos con aportarle al país si queremos ver a este país desarrollarse y enrumbarlo en una ruta distinta. A ver, sin pretender hacer apología del delito, citaba el ejemplo de estos 4, lamentablemente, delincuentes, que no son jóvenes, que fueron capturados ayer en ese operativo, en ese enfrentamiento en Mexicano, pero que también reflejan el otro cuadro precisamente del que estamos hablando. Si aquí estamos hablando de una generación comprometida con estos 40 modelos
de jóvenes que han logrado superar muchos obstáculos en la vida, así tenemos también una generación escondida ahí que necesita, porque ese es el país que tenemos. A ver, Víctor, y el resto también. Ciertamente, Ernesto, y con lo que tú mencionabas, de que todavía hay historias que no han sido contadas. Por ejemplo, en las imágenes que estábamos viendo, habían policías. La corporación policial tiene muchos elementos jóvenes. Sí. Qué interesante fuera conocer la historia de estas personas que están dando su vida por el país. En el caso del antecedente de mexicanos, ¿verdad? De Ayutuxtepeque, que se dio ayer, la corporación policial dio una muestra de efectividad, ¿verdad? Entonces, aquí los que nosotros, los jóvenes que queremos cambios positivos en el país, somos más. El libro solo muestra a 40 opiniones, pero la verdad somos mucho más los jóvenes que queremos un país en paz, un país que salga adelante. Y fíjate que es un prototipo o un perfil de joven todavía temeroso de las acciones que hace, aunque esté metido en el problema, aunque ya esté en el problema, porque uno de los entrevistados, capturados, el último que se entregó, que parece que lo estaban entrevistando ahí, creo, no sé si podemos tener, incluso bajo la intervención de un pastor, insisto, y perdón, no quiero hacer apología del delito, ¿no? Pero todavía estaba pidiéndole perdón a la mamá por lo que estaba haciendo. Es decir, hay un sentimiento ahí, hay algo que puede ser rescatable desde ese punto de vista. En eso quiero centrarme un poco, porque yo insisto, el objetivo de presentar esta mañana es destacar este esfuerzo, pero también destacar que tenemos todavía grandes retos, grandes esfuerzos, porque hay una generación de jóvenes que está ahí, que necesita mucho del apoyo. Tú hablabas de que esa debe de ser tomada en consideración el tema. Sí me parece que este país ya no puede seguir sangrándose como lo estamos viendo en este momento. A ver, cuéntame un poco. Justamente, y el resto, ¿no? Justamente, Ernesto, el país que viene de los siguientes 10, 20, 30 años tiene dos escenarios. El tendencial, donde todo sigue igual, donde una generación de jóvenes que estaba transformando el país positivamente no sirvió de ejemplo, y donde los pandilleros llegan hasta las elecciones. Ahí incluso leí un artículo que a todo el mundo le pareció terrible, pero descabellado no, porque puede ser, ¿no? Y un escenario alternativo donde cada salvadoreño pone su esfuerzo, donde cada joven pone su savia, y donde el relevo generacional permite que el talento de estos jóvenes, como quienes tengo el honor que me acompañen en este programa, dan su aporte a este país desde el lugar donde les corresponde. Por supuesto, los jóvenes, el caso que vimos ayer de Ayutuxtepeque, demuestran una vez más que los jóvenes, si se les atiende y si tienen oportunidades, no estamos perdidos del todo. Y repito, los pandilleros merecen una segunda oportunidad, pero deberán demostrarnos primero que la merecen y segundo que la valoren. Ahora bien, el país que viene. Este libro de 40 historias, como tú bien dices, Ernesto, hay historias no contadas. Historias desde el joven policía, el joven pandillero, aquel joven líder en su comunidad. Este solo es una referencia de 40 jóvenes que están transformando el país, con el cual esperamos inspirar primero a los líderes juveniles que están en su comunidad, que aportan a su municipio y que quieren construir un mejor país. Y segundo, también inspirar a aquellos jóvenes que tienen dudas sobre cuál es el futuro que me espera al graduarme, o no tengo oportunidad de estudiar, cómo puedo salir adelante. Quiero poner un negocio, como Alfredo Atanasio Cader, que cuenta que quebró su negocio a los 4 días porque se quedó sin luz, porque el lugar donde alquilaba no había pagado la energía. Y él, lejos de desanimarse, ahora tiene 150 empleados. O Fran Velázquez de la Selecte Playa, que vendía pescado, y dice en el artículo, yo vendía pescado en la Barra Santiago y era feliz, pero yo quería estar mejor. Y ahora soy héroe de playa y me sale la oportunidad de irme a vivir a México si quiero para jugar fútbol de playa. Pero yo he decidido quedarme acá porque yo vivo en el paraíso. Esas historias pudieron ser negativas. Fran Velázquez, Evelyn García, Diego Echegoyen, hoy podrían ser pandilleros. Pero alguien tendió la mano, alguien nos enseñó sobre liderazgo y ahora formamos parte del país que viene.
El siguiente paso del país que viene es ir a los 262 municipios a contar estas historias, porque ciertamente estos no son los 40 jóvenes elegidos o los ungidos, no, son 40 jóvenes que a base de esfuerzo han llegado a donde están. Jamie Muñoz, por ejemplo, diputada, trabajó de la mano del presidente en la campaña, ahora es director del INJUVE. Ricardo Velázquez Parker podría estar cómodo trabajando en el sector privado, pero ahora ha decidido trabajar desde la política para dinamizar lo que los jóvenes deben hacer desde la función pública. Y justamente, Ernesto, de eso se trata el país que viene. No es que estamos diciendo estos jóvenes son los únicos que van a construir el país. O este es el país que tenemos. No. O sea, este es lo que hay para destacar como positivo y lo que más que viene, ¿no? Por resaltar. Si nosotros nos vamos a las áreas rurales, si nos vamos a las poblaciones, encontramos a muchos jóvenes con energías positivas. Yo recuerdo que en su momento me decía una gran amiga, doña Rosario Coreas, en el oriente del país, en mi pueblo, California, que trabaja muchísimo en función de apoyar a muchas familias de escasos recursos con medicina y otras atenciones. Me decía, Ernesto, duele encontrarse en este pueblo, me decía, a jóvenes que se despiertan como el sol, con una gran energía, con un gran brillo, pero se acuestan a las 6 de la tarde opacados como se oculta el mismo, me decía, porque no tienen las oportunidades. Es interesante saber cómo llegar con esas políticas públicas y no quiero comprometer tal vez a Jamie como responsable de una institución que está ahí, pero porque esto no se trata de verlo independientemente, este es un conjunto de acciones que van más allá de una política. Aquí se requiere de la atención de todo el aparato estatal, no solo de una institución como política digamos, pública, de gobierno, sino que como una política de Estado. Yo creo que es interesante a donde yo quiero llegar con todo esto, ¿no? Resaltarlo y bien lograr los objetivos con los que se plasman estas 40 historias de 40 salvadoreños que han logrado superar esos obstáculos para decirle que sí se puede en el país, se puede hacer muchísimo. Seguimos hablando de esto, te doy la palabra a Amy cuando regresemos. Voy a una pausa comercial, son las 7:05. Gracias por estar participando. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Por ejemplo, también quiero dejar planteada cómo esta mañana nuestros amigos del periódico El Diario de Hoy destacan en una de sus páginas: estudio de la CEPAL destaca retos en el tema de juventud. La población joven requiere de alternativas para estudiar de cara a mejorar su nivel de vida. La deserción escolar en el nivel de educación media es un problema persistente. Es un estudio de la CEPAL que lo vamos a comentar también cuando regresemos. Son jóvenes y el futuro tiene que estar como más lleno de esperanza para ellos, más comprometidos con su realización como personas, ¿verdad? Uno tiene que luchar por sus metas, estudiar más que todo y prepararse lo más que pueda. Pues es importante porque en este país no se tiene tanta oportunidad para los jóvenes, así que se diga, entonces es necesario que estemos preparados lo mejor posible para desenvolvernos en el futuro. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en una conversación muy interesante y sobre todo alejada, pero que sí que tiene que ver mucho con el tema de la política, pero política central de apoyo a una juventud con muchas ganas de salir adelante. Me acompaña Jamie Muñoz, directora de INJUVE, Diego Echegoyen, coordinador del proyecto El País que Viene, este libro recién que estamos comentando, Ricardo Velázquez Parker, diputado del Partido Arena, y Víctor Suazo por el FMLN. A ver, Jamie, me había quedado con la palabra con relación a este tema, es decir, cómo si nosotros nos desplazamos a nuestras provincias, a nuestros pueblos, a nuestras áreas rurales, siempre encontramos a una población de jóvenes también que tiene mucha energía y hacía el comparativo de salir en la mañana como brilla el sol con esa energía, pero lamentablemente también acostándose a la hora que se oculta el sol en esas áreas también porque las oportunidades a lo mejor no están ahí presentes como tal.
Sí, bueno, de hecho puedo decirte, Ernesto, que he tenido la oportunidad de visitar los 14 departamentos del país, hoy que soy directora de IJUVE, y ciertamente creo que no hemos aprovechado en el país la capacidad y el potencial que tiene nuestra juventud. Cuando vamos y descubrimos los esfuerzos que ellos hacen de manera, algunos individual, otros los hacen de manera asociativa, nos damos cuenta que hay en la juventud una fuerza transformadora para el país, pero que necesitamos romper algunos esquemas, y es que hemos estado viendo a la juventud durante muchos años solo como beneficiaria y no le hemos dado un papel más activo, un papel más protagónico, donde ellos sean verdaderos actores de la sociedad. Y es lo que ahora hemos querido impulsar desde el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, y es que la juventud tenga una atención integral y que podamos colocarla en un papel donde tenga mayor incidencia. Yo quiero comentarte que yo soy fiel creyente que la juventud también debe acompañar un proceso que le permita crear oportunidades. Y la juventud debe estar ahí dando sus ideas, dando su trabajo y dando sus esfuerzos. Y para eso la juventud debe hacer una cosa que es primordial, y es su organización. Cómo se organiza desde sus territorios, desde sus espacios, y cómo eso le permite hacer incidencia dentro de esos espacios. Y por eso nosotros estamos promoviendo desde el instituto legalizar las organizaciones juveniles, porque ahí están las organizaciones juveniles, hay en todo el país, pero no las colocamos en un papel y no le damos la legalidad que corresponde para colocarlas en un papel más protagónico. Y las ONGs y los diferentes programas que se impulsan tanto desde el gobierno y del sector privado, los vemos más como beneficiarios. Entonces queremos romper ese esquema, y eso pasa porque también todos creamos en la juventud, porque de repente muchos sí ven en la juventud energía, entusiasmo, pero no ven capacidad. No lo ven como esos hombres y mujeres donde podemos depositar grandes tareas, donde ellos pueden ser protagonistas. Entonces eso requiere dar un giro, y por eso cuando hablamos del relevo generacional hay que profundizar en esa discusión, porque siempre lo asociamos más a el relevo en la parte política, pero necesitamos en el país hacer un proceso de relevo generacional en el ámbito económico, en el ámbito social, que le permita verdaderamente a la juventud jugar el papel que le corresponde. A ver, ¿qué piensa el resto, Víctor, y el resto de esa impresión, ¿no? sobre esa población ahí latente para crearle y generarle las condiciones oportunas? Sí, para crear esas condiciones, bueno, en el artículo yo hablo de dos cosas principalmente. Hablo de la desigualdad, de los orígenes de la desigualdad y cómo salir de ella, que es a través de la educación. Nosotros, si un joven nace y crece en condiciones de pobreza, y aparte que el Estado no le da oportunidades de estudio o una educación de calidad, pues muy difícilmente, hay casos excepcionales por supuesto, pero es difícil que sea una historia de éxito. En cambio, si nosotros a través del Estado damos una educación de calidad que tenga las mismas oportunidades, a modo que tenga las mismas oportunidades de alguien que tenga recursos y pague, por ejemplo, una educación privada, que tenga las mismas herramientas, las mismas aptitudes que alguien que tenga una educación privada, de calidad, digamos. Entonces, yo veo la educación como algo fundamental, y creo que el Estado debe aumentar el presupuesto en educación. Desde el 2009 se ha venido aumentando el presupuesto en educación año con año. Al principio, de hecho, el 2009 era alrededor de 400 millones el presupuesto. Ya en el proyecto de presupuesto que se acaba de presentar en la Asamblea Legislativa para el 2016, estamos hablando de más de 900 millones para educación. Aún así, no es suficiente, se ha aumentado 500 millones. Pero lo ideal para nosotros sería llegar a un promedio, digamos, del 6% del PIB. Pero eso implica otros 500 millones más. Entonces, es una inversión bastante fuerte la que se tiene que hacer. Entonces, muchos entiendo que hablarán de ese tema, ¿verdad? Aumentar la inversión en educación. Pero no es como una política, no es como una política aparte de gobierno, sino como una política de Estado, la que puede de alguna manera salvaguardar todos este tipo de efectivamente, que se tienen, porque el presupuesto pasa obviamente por ser presentado por el Ejecutivo para sus acciones, pero aquí tenemos un presupuesto estatal
a veces también, y con el perdón de los políticos y de los acá presentes, pero que se trata con malo grado desde el punto de vista que ahí están los casos, pues muy en particular, de diputados que malgastan seguramente el dinero, de instituciones de gobierno que también pasan por la misma historia. En fin, tenemos de muchas cosas. Efectivamente, tú mencionaste que esto tiene que ser una política de Estado, y parte del Estado es la población también. Todos debemos de contribuir en ese sentido. Sí es cierto, lo que tú mencionas, puede hacerse un esfuerzo para hacer que el gasto que tenga el presupuesto sea más pertinente, más óptimo. Más sin embargo, yo estoy hablando de una inversión de más de 500 extra, 500 millones de dólares extra. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que buscar ese financiamiento, esos recursos adicionales al presupuesto que se está presentando para el siguiente año, por supuesto. Obviamente esto no va a ser de un año para otro, ¿verdad? Esto tiene que ser progresivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar Víctor. Imagínate, y estoy en la oposición, apostar a un incremento del 6% con relación al PIB en educación es prioritario. Y aquí de lo que se trata es de tener la capacidad de priorizar. Priorizar implica a veces recortar aquí una apuesta en lo educación superfluo, es lograr lo suntuario, Sí. lo que puede esperar por lo importante y lo urgente. Y en este país hay una importancia y una urgencia que es palpable para cualquiera. Lo importante, incrementar una educación competitiva, realista, actualizada. Fíjate que aquí hay universidades que no están para nada enlazadas y en correspondencia con las necesidades de los departamentos de recursos humanos de las empresas de este país. No hablan el mismo idioma. No hay una alianza estratégica entre empresas y universidades. Y estamos hablando de la selecta población que tiene acceso a la formación universitaria. Y esa formación universitaria no compite con los países de primer mundo. Simple y sencillamente no compite. Y esa es la prioridad. Entonces, llegar a esos niveles... ¿Me quieres decir? Hay una energía de país, de desperdiciada, Estado que merece ser atendida. Es que se está desperdiciando por falta de visión y por falta de metodología. Pero yo te quiero dar un ejemplo. Mira, Singapur. Las comparaciones son feas a veces, pero Singapur tiene buenas, ¿no? Tiene similar territorio en metros cuadrados, tenía similar población a la salvadoreña, y la diferencia fue que ellos se tardaron 40 años en convertirse en uno de los tigres asiáticos. ¿Pero a qué le apostaron? A la mecatrónica, a la biomédica, a la electrónica, a la química, a la innovación, con una metodología de educación que era vanguardista, innovadora, que rompía el esquema tradicional industrial en el que se había formado los países occidentales y los países asiáticos. Rompieron disruptivamente con el método de enseñanza. ¿Y cuál fue el fruto? Que 40 años después se habían integrado a una de las economías más avanzadas de Asia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tenés que tener visión a 40 años y que nos va a costar. ¿Qué necesita el joven? Necesita acceso a la educación, acceso a una oportunidad de empleo. Creo que esos son los dos grandes retos que tenemos. Me encantó también sintonizar un informe periodístico que estaban haciendo TVO en el oriente del país, destacando un esfuerzo académico que estaba haciendo el Instituto Nacional, creo, de Usulután. Y perdonen que hable mucho de mi pueblo, de mi departamento, no van a sentirse celosos. Pero me llamó la atención que habían jóvenes, hablando precisamente de esa población importante, productiva del país, habían jóvenes estudiantes que les estaban enseñando a tareas de emprendedurismo. Y ellos en su creatividad estaban plasmando dibujos con cierta tinta, que es la práctica usable para camisetas, las estaban vendiendo. O sea, siento de que hay una apuesta bien importante también ahí que no se puede estar malogrando desde el punto de vista de una política pública. A ver, ¿qué piensan? Mire, Ricardo ha dicho algo que merece atención. Está totalmente de acuerdo con lo que planteaba Víctor Hugo Suazo y los ve equidistantes en la aritmética política.
de lo que se trata esto es de remar juntos. El Salvador tiene nada más 22,000 kilómetros cuadrados. Solo vamos a crecer intensivamente, es decir, en el conocimiento, en las ideas y la innovación. Extensivamente, basado en el territorio, no vamos a crecer. Entonces hay que apostarle a la educación, y yo también me uno a la necesidad de que este país deba tener más inversión en educación. La única solución para poder, y de hecho se desprende de todos los aportes de los autores, la mayoría de los autores, es apostar a la educación como un elemento clave para la sociedad y para la persona, para que se desarrollen ambos. Entonces yo creo que por ahí va el reto, Ernesto. La educación, la innovación, el conocimiento. Una sociedad, nunca en la historia de la juventud estuvo más formada y más conectada, pero aún hay retos. Sí, tú lo dices en el libro, de que tú hablas que esta generación comprometida está en ese mundo fácil de accesibilidad hacia este tipo de recursos. Pero hay un reto de conectividad en el país, exactamente, obviamente. O sea, pero también más allá, el tema del presupuesto que se destine a aquellas áreas que mucho más se necesitan. El tema de la educación es prioridad para esto. A ver. Sí, de hecho, un país que invierte en educación está invirtiendo en su desarrollo. Y eso marca, digamos, una diferencia, porque en los últimos años, aunque no hemos invertido lo que aspiramos, que es ese 6%, pero ha habido un incremento en el tema de educación, y eso pasa también por las condiciones presupuestarias que tiene el país, que no son las más favorables. Yo quiero decir que todas las instituciones de gobierno estamos enfocando esfuerzos en generar lo poco que tenemos en función de las y los jóvenes. A inicio de enero estaremos implementando la primera fase del programa de empleo. Un programa de empleo que no significa darle empleo a los jóvenes, sino crearle capacidades a los jóvenes. ¿Y cómo le creamos capacidades? A través de la educación, a través de la formación técnica, a través de la formación emprendedora. Cuando hay esa cantidad de jóvenes en el país que tienen iniciativas de negocio, y cómo hacemos que esas ideas de negocio de nuestros jóvenes sean sostenibles en el tiempo. Entonces, cómo tenemos una visión a largo plazo que nos permita también colocarnos en una posición diferente. Creo yo que eso es la construcción de todos, porque este programa de empleo va a tener el aporte de cada una de las instituciones de educación en el tema de la formación, de la CONAMIPE, del Ministerio de Trabajo, del INSAFOR como también un instituto que hace formación técnica, pero también cómo hacemos esa conexión con el sector privado que nos permita romper con un esquema que ha afectado bastante a las juventudes, y es que cuando van y solicitan el primer empleo no son contratados porque el requisito de la experiencia sigue siendo un requisito muy fuerte. Entonces, ¿cómo convencemos también al sector privado de que se sensibilice y le dé la oportunidad de su primer empleo a ese joven que tiene muchas ideas, que puede trabajar quizás más de las horas permitidas y que tiene la voluntad de poder tener un ingreso que le permita desarrollarse más? Entonces, esta construcción la estamos haciendo todos, y el vicepresidente de la República ha hecho un acercamiento muy importante ya en 3 sectores privados, como lo es el de los call centers, el de la industria textil y la construcción. ¿Cómo logramos que la formación que hagamos en estos jóvenes sea también en esa demanda que hay en el sector privado para la contratación de jóvenes? Y cómo le apostamos también a la innovación. Ya hay experiencias positivas que ha desarrollado, por ejemplo, la universidad. Las universidades han hecho esfuerzos importantes junto al Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que les ha apoyado el Ministerio de Economía, y cómo esos esfuerzos los colocamos, pero en esa visión de largo plazo y de desarrollo para el país. Y es ahí donde todos tenemos responsabilidad y donde todos debemos aportar en esa visión. Fíjate que Verónica Benítez nos escribe y dice algo bien interesante. Ernesto, hay que promover el éxito con lo que tenemos. No siempre tendremos toda la mano para triunfar, es difícil, pero sí se puede lograr. Y las historias están ahí precisamente contadas en este libro, Ricardo. Mira, sin afán de conflictuar, porque al final de cuentas lo que queremos es estimular a que se atreva cada una de las personas que tenga acceso a ponderar estas ideas. Yo creo que podemos hacer una diferencia entre la propaganda para que todas las soluciones de nuestras necesidades giran alrededor de la función de un gobierno, del color que sea, del formato que sea,
y otra concepción de la realidad donde es cada persona desde su punto de influencia inmediato el que desarrolla las condiciones para que su entorno mejore. Yo discrepo, y esto lo digo con mucho respeto, con la visión centralizada, con la visión donde el gobierno es la institución diáfana, propositiva, innovadora, incólume, que se encarga de repartir la felicidad. Y yo creo que es cada uno desde su entorno. Tú eres un generador de opinión y estás haciendo tu parte y tu cuota de patria desde tu entorno y no tienes ninguna vinculación con gobierno. Las congregaciones, las iglesias, las escuelas. Es decir, a lo que yo quiero llegar es que mi enfoque, y en esto podemos discrepar, hay gente que piensa diametralmente opuesto a mi posición, pero yo lo que sí trato de vender, y lo hago conscientemente, es que cada persona deje de esperar que el gobierno que sea solucione mi vida y que esa persona tome responsabilidad y empiece a hacer los cambios necesarios en su entorno inmediato. Es una visión diferente, pero al final de cuentas, todos los que hemos escrito en este libro, hagamos o no propaganda para alguien más, coincidimos en eso, que tenemos la responsabilidad nosotros de hacer la diferencia. Y creo que ahí vas a poder encontrar bastantes elementos interesantes, contrapuestos, en el libro. La invitación es a leerlo, la invitación es a ver cómo vamos llegando a ese punto intermedio donde nos logramos poner de acuerdo. A ver, Diego, ¿cómo se logrará medir los alcances que este libro, que estas historias van a tener? ¿Cómo se puede, me decía alguien, encontrar ese libro? ¿Quién lo va a leer? ¿Y cuál es el efecto inspirador que esto puede tener? Me parece que es bien interesante saber los alcances, medir los alcances que puede tener esto, sobre todo por digamos, por ese, lamentablemente, por esa nube a veces negativa que envuelve al país. Porque yo quisiera ser exitoso. ¿Qué tengo que hacer para ser exitoso? Bueno, yo le recomiendo primero Dios por sobre todas las cosas y después buscar las alternativas, ¿no? Amén. Bueno, lo decía la televidente, te lo escribía. Hay que construir el éxito en este país con lo que tenemos. Simple. Y podemos sacar lo mejor de cada uno. Uno de los autores dice que a él le contaban, podés ser paletero, sí, pero también en el país que viene tú tienes que aspirar, si quieres, si no te hace feliz el paletero, ser ingeniero. Pero si vas a ser paletero, sé el mejor paletero. Aquí nadie va a venir a contarnos la historia y nadie la va a construir por nosotros. Ya nos quejábamos del intervencionismo, nos quejábamos en la década de los 80 que otros decidían por nuestro país. Ok, decidamos nosotros como salvadoreños. Con el gran cariño que le tengo a los 40 autores y agradeciendo por la confianza de poder editar el libro con sus palabras, quisiera decirte que ellos solo son el ejemplo y referentes y van a servir de motivación, pero en realidad la verdadera historia del país que viene se está construyendo con Juan, que se levanta a las 5 de la mañana allá en mis praderas en Santa María Ostuma para sembrar el maíz, o Luisa, que se levanta a las 5 de la mañana y agarra el bus para ir a estudiar al Instituto de Nueva Concepción. A ellos es que va a ir el país que viene. La primera etapa era imprimir un libro, porque no podíamos llegar, miren, fíjense que El Salvador vale la pena, ajá, ¿y por qué? Aquí hay 40 historias que lo demuestran. Segundo, vamos a ir al territorio, a los 262 municipios, a contar el sueño, la aspiración, el ejemplo, la crítica, incluso el dolor de los autores, a contar esa pasión por El Salvador. Vamos a ir a los 262 municipios a partir de enero, con el país que viene. Y la tercera etapa es identificar, primero, experiencias exitosas en materia de juventud en cada municipio que estén construyendo los mismos jóvenes, y luego identificar propuestas innovadoras para buscar financiamiento para poder regenerar el tejido social y el tejido de esta sociedad. Para ello nos tenemos que unir todos, tenemos que inspirarnos todos y tenemos que crear en El Salvador ese optimismo nacional, ¿no?
todos estamos llamados a construir el país que viene, porque el país que viene no son 40 autores y no es un libro, es una aspiración, es un hecho, es un sueño para los siguientes 10, 20, 30 años. Así es, y me parece que esa apreciación, Diego, cumple con los objetivos que nos trazamos a la hora de elaborar este programa. Un poco alejado, obviamente, de las temáticas cotidianas, es precisamente abrir la semana hablando de lo positivo e ir más allá de encontrar estas historias exitosas, destacar que también hay mucha energía positiva escondida en esa población de jóvenes a las cuales se les tiene que llegar con una política de Estado, de la que hemos estado hablando. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias a usted por estar opinando también a través de las redes sociales. Nos encanta. Queremos conocer la opinión de lo que hemos hablado. Por favor, participe. @diálogo21, @Neto López Radio. Así es que no se lo pierda. Hay personas con capacidades, personas muy buenas, que tienen capacidades para salir adelante en cualquier ámbito. E incluso la mayoría de personas no terminan su tercer ciclo de estudios o quieren estudios superiores. Y el dinero, factores, esos son impedimentos bastante grandes, ¿verdad? Entonces me parece que sería una muy buena manera. Todos los salvadoreños tenemos que tomar acción, ¿verdad? En hacer cosas buenas y diferentes para poder apoyar a los jóvenes, ¿verdad? Y de esa manera pues poder cambiar un poco más el país, que en la situación que estamos es bien complicada, pero si no iniciamos, si no ponemos un poquito de nuestra parte, pues no estamos haciendo nada, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Contra viento y marea hay que ser positivos para el país y por esa razón queremos destacar 40 historias, 40 personajes salvadoreños que a costa de cualquier tipo de vicisitudes se han logrado superar. A ver, y gracias también a usted por estar participando. Debe, dice don Juan Cabrera, modificarse los programas de estudio, basarlos a nuestra realidad, no pensar en abstracto, sino en concreto, las empresas que se necesitan en el país, que por cierto fue un tema que el día sábado este servidor abordó precisamente en el programa Ernesto López Radio. Allí hablábamos sobre las competencias y el perfil adecuado para una sociedad, que es lo que se requiere. Esto enmarcado en un convenio que realizó la UCA con la Asociación de Gerencias de Recursos Humanos de El Salvador. Bien interesante ese programa. Los invito también a conocer el tema de políticas que van encaminadas al desarrollo en nuestro país, al desarrollo económico. Esta tarde, en directo con Ernesto López Radio, el ministro de Economía va a conversar con este servidor sobre estos y otros temas. Oscar Chávez, él es mercadólogo, él tiene una maestría en gestión estratégica y dice: es triste todo lo que hablan, en la realidad no se da, dice, es más la isla de la fantasía. No hay que ser tan pesimista, le invitaría, yo no sé, aquí al amigo que nos escribe. Hay que ver la realidad con la que tenemos. Obviamente no es la mejor de las bondades que tenemos económicamente, fiscalmente hablando, pero se puede salir adelante con muchas cosas. A ver, dice también otra de las interrogantes que tenemos acá: me gusta su programa, los panelistas siempre saben lo que necesitamos, pero no lo hacen a pesar de tener grandes oportunidades. ¿Qué se puede hacer desde los ángulos en los cuales ahora exitosamente ustedes están trabajando, por ejemplo? Vamos a ver. Efectivamente, bien. Ahí lo que hay que pasar de los discursos, de las palabras a los hechos, ¿verdad? Yo por eso hago la invitación a que de verdad nosotros nos comprometamos, al menos nosotros los que estamos en la labor en el área política, y que podemos tener incidencia en aumentar el presupuesto en educación. De modo de pasar a los discursos de que yo apoyo la educación a efectivamente apoyarla. Hace poco, fíjate que el BID ofreció un financiamiento a El Salvador de $30 millones que va destinado a ciencia, tecnología e innovación. Esto iba dirigido para crear nuevos doctorados aquí, para sacar gente al exterior también, a sacar doctorados que no hay acá, y para apoyar a la industria también. Precisamente, don Oscar hacía un comentario, ¿verdad? Que había que adecuar a las empresas. Precisamente aquí
se han hecho estudios y se ha dicho de que hay una baja transabilidad de los productos salvadoreños. Entonces se iba a apoyar a la industria, capacitando a la gente a modo de que modernizaran, a invertir en tecnología, ciencia y tecnología. Era más que todo un préstamo para educación, 30 millones, pero lamentablemente se perdió el financiamiento, no pasó en la Asamblea Legislativa. Entonces, hago esa invitación, lo dejo en la mesa, que de verdad demostremos de que tenemos un compromiso en apoyo a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. El problema, dice Juan Ernesto Díaz, es que sin seguridad y educación de calidad difícilmente se puede exigir a que nos hagamos responsables nosotros del cambio. Yo creo que todos somos agentes de cambio, ¿no? Para algún punto. Somos agentes de cambio. Yo creo que es importante no perder de vista eso. El país que viene debe crearse con cada paso que damos, creando un presente para la paz, un futuro de paz, justicia y también sustentabilidad. Me parece muy interesante la apreciación. A ver, Jane. Bueno, de hecho hay que decir que esa debería de ser la visión de todos, ¿verdad? De cada salvadoreño, de cada salvadoreña, avanzar hacia un horizonte que nos permita más justicia, que nos permita más paz, y esa, yo sigo insistiendo, es la responsabilidad de todos. Por eso este libro es más una inspiración. El objetivo es que sirva de inspiración y nos podamos cargar de ese buen combustible, de esas ganas de luchar por un país más justo, por un país más solidario, por un país más inclusivo. Y claro que desde los espacios donde estamos haciendo esfuerzos importantes para avanzar en esa dirección. No es suficiente los presupuestos, a veces necesitamos tener correlaciones para construir las cosas, y eso es importante. La juventud debe, a través de su incidencia, apostar a construir una correlación que le permita desarrollarse. Y eso, ¿cómo lo hace la juventud? A través de la participación, a través de estar en esos espacios donde se toman decisiones. Por eso es importante ahora ver una asamblea legislativa donde hay representatividad de muchos jóvenes, porque eso nos da esperanza que en el tema de juventud vamos a avanzar en los próximos años. El día de mañana yo tengo una cita a la Comisión de Trabajo por una reforma a la ley del primer empleo. Y estamos trabajando también nosotros un pliego de reformas que nos permitan que esa ley del primer empleo tenga la aplicabilidad que se requiere, ¿verdad? Y cómo construimos y cómo nos ponemos de acuerdo y creamos lo que hemos venido hablando esta mañana, una política de Estado que nos permita responder a las necesidades de las y los jóvenes. Y ahí somos responsables todos, somos responsables los jóvenes, es responsable el gobierno, el sector privado, la cooperación. Por eso la Ley General de Juventud tiene una visión muy, muy a largo plazo cuando dice que cuál es, por ejemplo, la atribución del Instituto Nacional de la Juventud. Coordinar esfuerzos con el sector privado, con las instituciones de gobierno, con la cooperación internacional, con los gobiernos locales y con la sociedad misma a través de la participación. Porque si logramos ponernos todos esos grupos de acuerdo, entonces vamos a avanzar hacia esa sociedad que soñamos todos y todas. Pero debemos hacer primero un cambio de actitud en nosotros mismos. Cómo en nuestros espacios también respondemos a esa visión. Ricardo. Yo te quiero leer ya del libro, y esta es parte de lo que yo plasmaba en mis ideas. No basta con invocar a las cachiporristas. Se necesita mucho más que vítores y buenas intenciones. Yo creo que obtener resultados toma tiempo, cuesta sudor y sangre, duele, cansa, ofusca. Y si vemos la belleza de los obstáculos, nos transforman, nos hace salir de zonas de confort, nos obliga a cuestionar el statu quo, la tradición, el poder, y si tenemos suficiente sensibilidad y valentía, nos hace retarlo, competir y triunfar, porque todo lo que vale se aprecia más en la medida que nos cuesta obtenerlo. No somos nada más 40 optimistas que estamos hablando poesía, romanticismo e invitando a una reflexión meramente romántica. Somos gente que está demostrando con nuestra trayectoria de que se puede, pero no les estamos vendiendo demagogia y charlatanería. Todos los 40 autores de este libro tienen una historia en la que les ha costado, no les dieron la oportunidad, no creían en ellos, les dijeron tú no podés, les dijeron estás muy jovencito, les dijeron cualquier cantidad de obstáculos,
pero ellos dijeron, no importa el obstáculo, yo voy adelante. Y esto no tiene que ver con visión política, esto tiene que ver con filosofía de humanismo y tiene que ver con perseverancia. Claro, por supuesto, el desarrollo con desarrollo humano, yo creo que eso comienza. Me encanta ver a mí el programa de Mi País TV, que destaca toda la alegoría de nuestros pueblos, sus fiestas, sus costumbres. Y me parece interesante cuando yo veo ese grupo de jóvenes participando de los coloridos tramos de celebraciones de fiestas patronales, de muchachas, de muchachos, ese espíritu de líder comunales, de comunidad. Yo creo que eso es bien importante, creo que tú lo mencionaste, que debe de comenzarse también por crear el modelo de organización que necesitamos social para poder desarrollarnos, y es ahí donde sale ese encuentro entre el país que queremos y en el país que queremos sentarnos, esperar que todo nos caiga del cielo, como decía alguien, ¿no? A ver, ¿qué piensas? O bueno, me dicen que vamos a una pausa y te doy la palabra porque me dicen, no me quiero atrasar, regreso contigo y también con otros mensajes que nos están haciendo llegar. Muy interesante la opinión de todos ustedes a través de las redes sociales. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos poco tiempo para ir a hacer algunas reflexiones. Los jóvenes necesitan apoyo, dice Carla Suárez. Bien por Jamie y Hugo, mal por el resto de que no tienen oportunidades. Competir, dice, vamos a avanzar a las competencias. Desigualdad y inequidad, dice, dan ventaja a quienes usurpan el poder del pueblo, dice César Artigas. En cierta parte tienen razón de hacer la diferencia, pero por otro lado, algunos de ustedes en algún momento han tenido cuello para poder llegar a ser. Entiendo que eso es lo que quieren decir. A ver, te había dejado la palabra, solo contigo, Diego. Hay un desencanto en este país de la clase política, pero decía en el discurso el día de la presentación del libro que hay una desconexión entre la agenda pública, la agenda política y los ciudadanos. Ahí el televidente acaba de decir como que la clase política estuviese alejado de él, ¿no? Hay que votar, hay que participar, somos una democracia y hay que decidir el futuro de este país. Y miren que lo estoy diciendo en un momento que no es época electoral, debería tener entonces mucho más razón. Definitivamente el país que viene también hay políticos, y hay políticos jóvenes y además con una gran trayectoria y con un gran compromiso. Pero si los ciudadanos se quejan de la clase política, lo que deberíamos de hacer es participar más como ciudadanos. No le dejemos a los políticos el futuro del país, participemos. Pero en resumidas cuentas son representantes de nuestras aspiraciones y de nuestro voto. El ciudadano se queja todos los días de que el país que viene no va a ser malo, que el país que viene es triste, porque hay un desencanto generalizado. Pero ese encanto, por un lado, se va a transformar con optimismo, pero no solo de eso, sino también de hechos. Y los hechos son las cosas que nosotros hacemos todos los días para mejorar nuestras condiciones de vida. Cuello, miren, todo cuesta, todo esfuerzo, toda cosa tiene su esfuerzo, todo tiene un precio, todo tiene esfuerzo. Entonces, los jóvenes lo que debemos entender es que nadie va a venir a solucionarnos el futuro. Somos nosotros quienes debemos construirlo participando, organizándonos, como decía la licenciada Jamie Muñoz, pero sobre todo comprometidos con hacer que estemos en el rumbo correcto, ¿no? Todos juntos. Desde San Francisco Menéndez, Paul Vanegas nos escribe, dice, buen día Ernesto, pregúntenle a Jamie si existe actualmente algún proyecto para trabajar con los jóvenes en este municipio, San Francisco Menéndez. Pregunta a alguien. Bueno, de hecho yo soy de San Francisco Menéndez, es mi pueblo, y debo decir que estamos por incorporar algunos proyectos en el tema de Fomilenio 2, porque es el desarrollo de la zona marítimo-costera. No lo va a liderar el INJUVE, pero sí lo va a hacer el Ministerio de Educación a través de la construcción de otros espacios para formación.
San Francisco Menéndez, que es un municipio al que quiero y aprecio mucho, debo decir, y digo también por la pregunta relacionada anteriormente, los que estamos hoy colocados en una posición y por supuesto privilegiada frente a otros, debo decir que llegar hasta aquí ha sido con mucho sacrificio, con mucha disciplina, con mucho compromiso, que nunca las cosas fueron fáciles y ahora estar en esta posición tampoco es fácil porque hay que responder a diferentes necesidades, hay que sacrificar el sábado y el domingo y eso también implica sacrificar a la familia por responder a todas esas necesidades que hay dentro de los 262 municipios del país. Y por supuesto que nosotros quisiéramos, y yo personalmente en el caso de San Francisco, tener una mejor coordinación y una articulación con el gobierno local que nos permita avanzar con lo poco que tenemos en crear lo que yo siempre sueño, mayor organización de la juventud, porque eso le permite mayor incidencia en cualquiera de los espacios. A ver, Víctor, ya para ir finalizando, ¿cuál es llamémosle el mensaje con el que quisiera cerrar esta mañana para esa población que ha estado muy atenta a lo largo de esta hora y media que nos ha visto? Sí, yo quiero decirle a los jóvenes que no pierdan la esperanza, que no dejen de que les digan, vos estás muy jovencito, así como le dijeron al alcalde, ¿sí? Nayib Bukele, ¿verdad? Tú eres joven, ¿desde cuándo, qué edad entraste tú a la política? Acabo de cumplir 32 años. 32 años, tienes 32, y eres diputado. En este periodo. En este periodo. El primer periodo, sí. Propietario. No, soy suplente. Pero comienzas entonces dentro de esa estructura política a formar carrera, ¿no? Porque la política es carrera. En la universidad me empecé a organizar. A veces mal lograda por algunos, pero esa es otra cosa, o mal puesta en práctica, pero sí es una carrera, la política como ciencia. Y cuéntame, ¿qué quieres dejar entonces como modelo a seguir de lo que tú has hecho? ¿Por oportunidades, por sacrificio o por méritos realmente? Sí, yo me empecé a organizar, bueno, siempre interés en la política ha sido desde siempre, ¿verdad? Pero yo me empecé a organizar desde la universidad. Fui miembro del colectivo Utopía en la UCA, yo estudié en la UCA, a través de organización fui metiéndome poco a poco, ¿verdad? Y así escalando, toda base de esfuerzo. Entonces ese es el mensaje que quiero dejarle a los jóvenes, de que se esfuercen, que luchen por el país que ellos quieren. A ver, Ricardo, cuéntame tu historia así brevemente y cómo la resumes y qué mensaje quieres dejar, ¿no? ¿Tú eres también casi nuevo, si podemos pensarlo, en política? Absolutamente, es mi primera... Perdona, ¿cuántos años tienes y desde cuándo entraste en la... Yo tengo 35 años y empecé a participar a los 33 años cumplidos, luego de retornar de una maestría afuera de El Salvador. Trabajé un tiempo en el sector privado y empecé a darme cuenta que me incomodaba cómo se gestionaba la decisión pública en mi país. Y tomé la decisión de que tenía que involucrarme. Nunca me canso de repetir esta frase que atribuyen a Platón: el precio de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres. Ahora bien, hay una tendencia en El Salvador de decir, es que los políticos, es que el gobierno, que alguien haga algo. Y yo estoy completamente en contra de esa posición. ¿Qué puedo hacer yo? Porque políticos somos todos. Y hay que separar tres conceptos. Políticos somos todos. Ahora, funcionarios somos algunos. Y entre los funcionarios, encontrar quiénes son auténticos servidores públicos es lo que va a permitir entusiasmar y motivar a más gente a que ingresen, a que entren. Pero te toca competir, te toca romper brecha, te toca a veces romper paradigmas y decir, no me importa que usted diga que no puedo, tú y yo podemos. El eslogan de mi campaña política y de mi filosofía política actual es, tú y yo podemos. Te incluye a vos. Ok, interesante. Jamie, bueno, no voy a preguntar la edad porque dicen que a una mujer no se le pregunta la edad. Es una mala educación preguntarle a una mujer. Bueno, son cosas de la vida. Pero bueno, ¿qué mensaje dejamos entonces desde la perspectiva de tu persona, Jamie, que también eres protagonista de este libro? Bueno, decirle a los jóvenes que cada día sean mejores, que cada día avancen a construir esa sociedad más justa y más solidaria que soñamos todos los jóvenes de este país y que lo hagan desde la trinchera donde estén,
que lo hagan desde ese espacio de la iglesia, la escuela, el colegio, la empresa, la municipalidad, la junta directiva, que desde ese espacio hagan la diferencia para que este país también haga la diferencia y podamos heredar a las futuras generaciones un país distinto, ese país que soñamos, con mayores oportunidades y principalmente para nuestros jóvenes. A ver, los alcances, ¿hacia dónde vamos con la presentación de este libro? ¿Dónde se puede encontrar el libro? Me preguntaba alguien. Sí, estamos preparando motores y hago el comercial, estamos buscando donantes que nos ayuden a imprimir libros para llevarlos a partir de enero al territorio nacional. Lo primero es, vamos a tener una versión en línea, el proyecto es sin fines de lucro y lo que busca es inspirar a la juventud salvadoreña. ¿Para qué? Porque ya las buenas intenciones no sirven, ahora hay que actuar con capacidad, y capacidad es la historia de estos 40 jóvenes que sirven de ejemplo para que ustedes se motiven. Así es, quiero agradecerle el que me hayan aceptado la invitación a ustedes a participar en este programa, reconociendo de que todos merecen también estar acá, al resto de protagonistas de este libro, y que quisimos lograr presentarlos, aperturando la semana con la discusión y el análisis pertinente del mismo y de la situación del país, con el propósito de destacar que no hay más grandes obstáculos que resignarse uno mismo a quedarse como está. Creo que salimos adelante a partir de esa energía positiva como nacemos todas las mañanas, como un sol brillante, como decía la manera de reflexión en su momento. Debemos de ser luz permanente, ¿verdad? Así es que gracias por haberme acompañado, les agradezco muchísimo a usted que estuvo atento a participar, como siempre agradeciéndoles esa fiel sintonía y la participación a través de las redes sociales. Los espero hoy en radio a la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.